estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del CRAE Juticalpa, alumnos de la carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación. Vamos a estar hablando acerca del proyecto curricular en instituciones educativas. En la asignatura de Planificación Educativa, nosotros somos integrantes del grupo número 6 y está conformado por Lice Pineda, Leslie Almendares, Floridalma Murillo, Osman Ayala y su servidora Melissa Medina. A continuación, el compañero Osman va a estar hablando acerca de los antecedentes. Gracias. Bueno, y los antecedentes, los principios de una administración científica que se está basando y aplicando en la industria, para este momento llamaron poderosamente su atención, considerando que los mismos podrían aplicarse con buenos resultados en educación inspirados en los principios de Body, que llega a pensar que la educación también podría convertirse en una empresa eficiente, estimada que si se aplicaba dichos principios a la escuela, ella también podría transformar la materia prima, en este caso que son los alumnos, en productos eficientes y efectivos, siempre y cuando el proceso estuviera lo suficientemente adecuado y controlado. Bueno, en la ciudad fueron ganando confianza en las décadas posteriores, hasta que Tyler, en su libro Principios Básicos del Currículum, inspirado en ella, las clasifica y amplía y sostiene la materia curricular. Existen 4 interrogantes básicas que han estado respondidas. Estaba en el año 1962, se desarrolló un método explícito que Tyler contiene 7 pasos, que es el diagnóstico de necesidades, formulación de objetivos, selección de contenidos, organización de los contenidos, determinación y por último determinación de cómo evaluar. Bueno, sigue la compañera. A continuación abordaremos el tema proyecto curricular en las instituciones educativas, que nos sirve de ayuda para determinar contenidos y estrategias propias de cada institución educativa docente. También nos sirve para conocer los diferentes métodos de evaluación y el más adecuado que debemos utilizar en cada escuela, colegio o instituto. Espero sea de ayuda a nuestro video y adquieran mucho conocimiento de ello. Nos preguntamos qué es un currículum en el área educativa. El término currículum es relativamente nuevo en el lenguaje de la pedagogía y existen diferentes definiciones acerca de lo que es. Para algunas personas podrían definir el currículo como una enseñanza de la planificación o un plan de acción. También es considerado como aprendizaje de conocimientos, desarrollo de valores y creación de nuevas estrategias para un plan de escuela. No cabe duda de que el currículum es un instrumento importante de todo programa educativo y una alternativa pedagógica que crea cambios en el área educativa. En cuanto a la concreción del proyecto curricular, está dividido en 3 niveles. Uno de ellos es programación de aula, proyecto curricular descriptivo y proyecto curricular de centro. Mi nombre es Leslie Almendares y voy a continuar con el tema del constructivismo como modelo pedagógico. El constructivismo, en su dimensión pedagógica, concibe el aprendizaje como un resultado de proceso de construcción personal de los nuevos conocimientos y actitudes. Proyecto curricular de una institución educativa. Aquí sabemos que son decisiones formadas por un número de personas y que son compartidas por el equipo docente de un centro educativo en base de propuestas adecuadas al contexto específico. En componentes del currículo, ¿qué es enseñar? Aquí es concretar dándole una formulación que sea útil para guiar y planificar la acción pedagógica. ¿Cuándo hay que enseñar? Aquí trata de ordenar las actividades educativas de una manera determinada. ¿Cómo hay que enseñar? Es hacer adquirir a los alumnos conocimientos que ellos todavía no poseen. ¿Cuándo hay que evaluar? Se realiza al principio de una etapa de aprendizaje o durante el proceso de un alumno que tenga cualquier tipo de dificultad. Se puede realizar al principio o al final. Con nosotros queda nuestra compañera Melissa Medina. Continuando, vamos a hablar de previsión sobre la organización de contenido. Dice que está claro que no se trata de los problemas didácticos y metodológicos de cómo enseñar, sino que las organizaciones de contenido se relacionan con otros problemas que han adquirido gran importancia, como son los de tratar de manera interdisciplinaria y globalizadora en las diferentes cuestiones que se comportan. Ahora vamos a hablar de cómo hay que enseñar. Cuando hablamos de enseñar nos
interesa indicar los procesos que lo hacen posible, y esta tarea podemos plantear en términos de metodologías didácticas, estrategias pedagógicas y en el método de enseñanza-aprendizaje. El método didáctico también transmite y enseña contenidos, ya sean actitudinales y valorativos. ¿Qué, cómo y cuándo hay que evaluar? La evaluación es una tarea que todos hemos realizado de algún modo en nuestra vida cotidiana. Dentro de la práctica educativa, la evaluación es un instrumento del proceso enseñanza-aprendizaje, imprescindible para apreciar el aprovechamiento de los educandos y para poder controlar y comprender en qué medida han conseguido los objetivos educativos previstos. A continuación, el compañero Osman. Y bueno, continuando con el tema, la ciencia ya no es un conjunto de certezas apodícticas, es puro tanteo en una serie de aproximaciones sucesivas abiertas al infinito. La historia de la ciencia es sobre todo la historia de los sujetos que hacen preguntas, que se interrogan, mucho más historia de las respuestas, que es que más conocemos, que es el corpus de las diferencias y de las disciplinas científicas. Bueno, quisiera destacar dos aspectos importantes que parecen de más significativos por su incidencia en 105 métodos pedagógicos. La primera es no creerse poseedor de ninguna certeza absoluta respecto a los conocimientos, el creerse poseedor de la verdad. Además es producir dogmáticos y sectarios. Es el caldo del cultivo del parasitismo de la mente. Bueno, también pensar en enceflar y pensar desde la incertidumbre y la perplejidad. La ciencia y el método científico, con todo el rigor y la coherencia interna, hay que puedan tener no solo un reflejo, sino la traducción de la realidad. Nunca tenemos una comprensión total del mundo que nos rodea. Si hay adecuaciones entre el intelecto y la cosa, como algunos la definen como la verdad, lo que podemos hacer es tratar de dar explicaciones, pero sabiendo que nunca tendremos la certeza de cuál es la esencia de muchas cosas. Bueno, y por todo esto, en relación al tema que nos ocupa de cómo enseñar, se nos ocurre que la mejor recomendación que podemos hacer y que podríamos hacer podría resumirse en lo siguiente: cuando tú enseñes, enseñes de tal manera que enseñes a dudar de lo que enseñas. Ahora, ¿cómo y cuándo hay que evaluar? La evaluación es una tarea que todos de algún modo realizamos cotidianamente en la vida. Después de intentar no producir o realizar algo, con frecuencia hacemos una valorización no sistemática, por supuesto, de lo que hemos logrado o de lo que hemos podido alcanzar. Es decir, evaluamos los resultados de nuestra acción. Algo parecido a lo que realizamos de manera sistemática ocurre en educación. Dentro de la práctica educativa, la evaluación es un instrumento del proceso de enseñanza, aprendizaje, y para apreciar el aprovechamiento de los educandos y para poder controlar y comprender los medios que se han conseguido. Los objetivos educativos previstos para el docente es también un instrumento para evaluar su propia intervención educativa, ya que permite reajustar la labor realizada de acuerdo con los resultados de la evaluación. Bueno, veamos ante todo lo que implica evaluar un docente que se dispone a evaluar el aprovechamiento de los estudiantes. Tiene que tomar decisiones a dos niveles: el nivel A, que es el nivel teórico. Las modalidades de la evaluación deben ser acorde a los elementos conceptuales expresados en el modelo educativo. En otras palabras, la evaluación es un aspecto particular en una determinada concepción educativa. Debe ser coherente con el proyecto educativo de la institución escolar, con los tres componentes del proyecto curricular. Bueno, a nivel práctico, tiene que establecer los instrumentos que se han de utilizarse con coherencia,
con las formulaciones pedagógicas generales y lo haremos con lo que han de medir los resultados. Bueno, algunos pedagogos en respuesta a esta pregunta hablan de categorizar de objetivo o de resultados que se han de alcanzar dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las capacidades que se distinguen dentro del modelo curricular y de los bloques conceptuales y procedimental y actitudinal que se han de alcanzar dentro de esas categorías. En cuanto a la modalidad educativa, señalamos 4 características principales de evaluación que debe ser integral en la medida que se tienen en cuenta las diferentes capacidades antes indicadas y cada una de ellas considerando conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Primero debe ser continua, en el sentido de la estima y de registra de una manera permanente el proceso de aprendizaje de cada alumno, quien constituye el punto de referencia para evaluar los cambios productivos en cuanto a conocimientos, destrezas, entendimiento y actitudes. Una tercera característica es que debe ser formativa, nunca tendrá un carácter de elección en el sentido de transformar la evaluación en un juicio o un veredicto que consagra a unos y condena a otros. Y por último, decimos que la evaluación debe ser cooperativa en cuanto participan todas las personas que intervienen en el proceso de aprendizaje. Respecto de los sistemas de calificación en cuanto a escalas, de que se acredita un nivel de conocimiento, las notas numéricas por ejemplo, de 0 a 10, preferentemente la de 0 a 5 o bien de 0 a 20. Me parece que son el sistema más justo y prende y permiten la utilización de escalas cualitativas impuestas en los últimos años, insuficiente, regular, bueno, etc. Ha revelado ser un poco representativa y las calificaciones son como una nebulosa elástica, que no sabemos muy bien qué significa, por ejemplo, qué quiere decir regular, bueno, eso nadie lo sabe. Otro aspecto del sistema de calificaciones es la de establecer cuál es la nota que va a utilizarse para la promoción de los alumnos, ya sea para el paso de un nivel a otro o para la graduación. Y también el proceso de evaluación enseña ahora bien esta evaluación del proceso de enseñanza no solo sirve para reajustar las prácticas educativas de cada docente, sino también para replantear las líneas generales o en algunos aspectos particulares como el proyecto curricular de una institución. Cuando aludimos a las fuentes pedagógicas nos referimos básicamente al modelo educativo que sirve como marco referencial a todo el sistema educativo. Todo currículum es una concepción educativa. Más coherente será cuanto mejor se conozcan estos fundamentos. Ningún currículum puede elaborarse desconectado de la sociedad, ya que en esta se realiza una práctica educativa de sus problemas, necesidades, conflictos y consensos, en fin, de sus características. Para elaborar el proyecto curricular de una institución educativa tenemos 4 fuentes principales. El currículum, es la base que va expresado en las disposiciones que prescribe la administración educativa. El proyecto educativo del centro o planificación de la institución educativa, el análisis del contexto en que se ha de aplicar el proyecto y la práctica educativa que se ha tenido en la institución educativa. El rol de los docentes en la elaboración del proyecto curricular se ha movido entre 2 extremos: la adaptación mecánica rutinaria y formal de lo que viene hecho establecido y una actuación activa creativa que transforma al docente en agente de desarrollo curricular. Pasos en el proceso de la elaboración del proyecto curricular. Tenemos la elaboración. El equipo docente de la etapa organizado en seminarios o departamentos. La coordinación, la comisión de coordinación pedagógica. La aprobación, claustro de profesores del centro. Y el informe son el consejo escolar. Y también tenemos la supervisión, la inspección técnica. Todas estas son funciones para poder realizar una malla curricular eficiente.